Hoy comenzamos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a la 10ª jornada de convivencia de la licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Gracias a todos por participar. Hoy vamos a iniciar esta jornada con la presencia de Diego Sangil. Diego es egresado de nuestra carrera de licenciatura, allá por el año 2000, 2004, por ahí, en esas camadas. Diego ha tenido una larga trayectoria en el mundo del emprendedurismo a nivel internacional. Ya cuando era estudiante, yo recuerdo, era una persona muy inquieta y se le identificaba claramente por esa proactividad de buscar cosas, de estar interesado siempre en hacer algo nuevo. Fue ayudante del Instituto de Administración también en su época durante su carrera de grado. Y bueno, y posteriormente comenzó a viajar y comenzó a desarrollar todas sus inquietudes y todos sus sueños. Fue co-founder de WeHostel, también fue cofundador de Blue Smart, que nosotros acá la conocimos como la valija inteligente, y actualmente está desarrollando un proyecto que se llama Pachama en Estados Unidos. Actualmente vive en San Francisco. Tuve la oportunidad el año pasado de estar con él ahí en su garage de su proyecto cerca de las playas de San Francisco. Quedó la posibilidad de comer un asado, pero bueno, no tuvimos tiempo en esa oportunidad, seguramente habrá otra oportunidad. Y así estuvimos aprovechando para conversar un poco sobre hacia dónde va nuestra carrera, un poco conversar qué es lo que opinaba, qué era lo que estábamos haciendo, contarnos todos los avances que hoy está haciendo el corazón de Silicon Valley. Está viviendo prácticamente donde están instaladas las empresas de desarrollo tecnológico más importantes del mundo, Facebook, Google. Y su último proyecto está orientado hacia combinar la inteligencia artificial y utilizar esa tecnología en huellas de carbono para medición de huellas de carbono, que son avances muy importantes y que tienen un impacto muy importante sobre el cambio climático y sobre todo eso que a nosotros nos está comenzando a preocupar a nivel mundial. Así que muchas gracias, Diego, por estar acá presente. Gracias por siempre, cuando te llamamos para algo, siempre responder. Es un orgullo, por supuesto, tenerte como egresado de nuestra carrera, y por supuesto también es una inspiración para todos los alumnos y docentes que tenemos hoy acá. Así que muchísimas gracias y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a la universidad por invitarme, y muchas gracias a todos los que vinieron hoy. Y nada, contarles, si quieren, un poco cómo fue mi camino y qué aprendí en estos años. Soy muy agradecido realmente de lo que aprendí en Tucumán. Muchas veces yo me preguntaba cuando era estudiante si es que leíamos los libros de cómo se hacía empresa en otros lugares del mundo, y a veces parecía como muy irreal, muy desconectado de la realidad que yo tenía a mi alrededor, pero de alguna manera siempre pensaba de que todas esas empresas de las cuales nosotros leíamos fueron empezadas por alguien, y esas personas que empezaron esas empresas, hay como una mitología de que son genios, ¿no? De que Steve Jobs era un genio, pero la realidad, cuando te pones a investigar un poco más, es de que no, son iguales que vos y yo, y simplemente emprender se trataba de tomar riesgos, de aprender, de acomodarse. Y entonces, con esa curiosidad, bueno, yo desde la época de la universidad, como Jorge decía, siempre fui muy curioso, siempre trataba de hablar con empresarios o con gente que estaba haciendo cosas copadas, simplemente como para ver de qué se trataba esto de empezar un proyecto. Yo estudié la carrera de Administración de Empresas porque quería empezar una empresa. O sea, cuando me acuerdo cuando
leía la descripción de qué se trataba la carrera, terminando el secundario, me llamó la atención eso, que decía de que la carrera de administración de empresas te ayudaba a organizar, planear y administrar un proyecto desde el comienzo hasta que el proyecto tenga éxito. Entonces siempre me llamó la atención eso. Yo el secundario lo hice en Concepción, en la Escuela Técnica de Concepción, entonces eso también me dio una formación técnica, estudié electromecánica ahí, y eso también me dio como mucha curiosidad por la tecnología. Entonces desde la secundaria también que siempre trataba de mantenerme al tanto de qué es lo último que estaba pasando en el mundo de la electrónica, en el mundo de Internet, ¿no? Que surgió mientras estaba yo en secundario, y entonces un poco siguiendo esas dos curiosidades, emprendimiento y tecnología, fue de que traté de siempre estar atento a oportunidades. Me acuerdo cuando terminé la carrera, bueno, conseguí un trabajo en Pluspetrol, que es una empresa energética argentina que tiene las centrales eléctricas en el Bracho, y me acuerdo que me anoté en un curso, en un cursito que daba el profesor Soria de la universidad, de finanzas, y en ese curso, el profesor, o sea, como tuve la posibilidad de hablar más y conocerlo más al profesor Soria, y me acuerdo que él me dijo, che, Diego, ¿vos pensaste en irte a hacer un máster afuera? Y yo dije, me encantaría, pero, no sé, era el año 2006, Argentina estaba todavía recuperándose la crisis del 2001, mi familia, clase media argentina, no me podía pagar un máster afuera, y le dije, sí, me encantaría, pero ni idea cómo se hace. Y me dijo, bueno, hay becas para hacer un máster afuera. Y entonces me fui a Google y empecé a buscar becas para hacer máster en el exterior, y me acuerdo de encontrar un par de websites donde uno podía anotarse en newsletters para que te avisen cuando salgan becas nuevas, y así me llegaban todas las semanas o todos los meses emails con oportunidades de becas, y así empecé a aplicar unas cuantas, hasta que finalmente un día me llegó un mail diciéndome que la Universidad Ramon Llull, ESADE, en España, que es una universidad bastante prestigiosa de Barcelona, me otorgaba una beca para hacer un máster, o que como que había precalificado. Y ahí, bueno, bueno, en realidad, para ir más en detalle en esa historia, primero me dijeron que no. O sea, yo apliqué y me dijeron que no, y dije, bueno, ok, será la próxima. Y después, un mes antes de que empiece el máster, me mandaron un mail diciéndome que se había caído un candidato a último momento, y de que había cupo para que yo me sume, pero ya no tenían espacio para una beca entera, sino que me daban media beca. Y a media beca significaba que tenía que pagar la mitad de lo que costaba el máster, más irme a Barcelona, instalarme ahí. Bueno, esa oportunidad la tomé y salí a picharle, digamos, a presentarle la oportunidad como si fueran inversores a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis tíos, a todo el mundo, y así hice una vaquita con toda mi familia, les dije, les prometo que les devuelvo, y con eso conseguí de que me dieran plata suficiente en realidad para llegar a Barcelona y vivir 2 meses en Barcelona. Y dije, bueno, cuando llegue a Barcelona me consigo un laburo, y de ahí con esa guita pago el máster. Entonces tomé ese riesgo de que podría hacer eso, y me mandé, y me fui a Barcelona. Y después cuando llegué a Barcelona me costó bastante más conseguir un buen laburo, o sea que estuve ahí como deudor casi de la universidad. Hablé con el director de la Universidad de España y le dije, mira, te voy a pagar, pero dame un par de meses más. Y bueno, finalmente al final, el primer año fue muy duro, realmente, porque estaba como trabajando, estudiando, viendo cómo hacía, no tenía un mango. Mi compañero de la universidad caían todos con BMW, porque es una universidad bastante cara en Barcelona, y yo caí en mi bicicleta, así sudando, porque no me alcanzaba ni para tomarme un bus. Pero bueno, al final de ese año logré acomodarme, y en el segundo año pedí un trabajo en PwC, PricewaterhouseCoopers, que es una consultora bastante buena de Barcelona. Pegué ese laburo después de haber aplicado un montón de empresas y que me dijeron que no un montón. Y en el segundo año logré ya ahorrar y devolverle plata, o sea, pagar la universidad, devolverle plata a mi familia y acomodarme. Y una vez que de repente ya me sentía en mi lugar en Barcelona, ya tenía un buen laburo, ya tenía guita, ahí es como que dije, bueno, este es el momento de animarme más. Y surgió una oportunidad de irme a hacer una pasantía a Estados Unidos.
Y dije, bueno, next level, siguiente nivel en el videojuego, a ver si me animo a esta, y lo hice. Y dejé el trabajo en Barcelona, me fui a hacer esta pasantía a Nueva York, y cuando llegué a Nueva York, la pasantía la conseguí a través de un tío mío que tenía contactos ahí, que tenía en realidad un estudio de diseño ahí. Pero cuando llegué, después de trabajar 3 meses en esta pasantía, la verdad que, bueno, justo en ese momento era la crisis del 2008-2009 de Estados Unidos, que fue la mayor crisis después de la Gran Depresión en Estados Unidos. Y entonces realmente los negocios no estaban muy bien en esa época y eso llevó a de que la empresa en la cual yo estaba trabajando estuviera como en crisis y yo decidiera salirme y me encontré en Nueva York con una visa de pasantía para 18 meses, sin trabajo, sin plata, sin contactos. Y ahí dije, bueno, yo quería emprender, estoy en la cuna del emprendimiento mundial, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Y qué tengo que perder? O sea, si de última, si las cosas salen mal, me vuelvo a Tucumán y volveré con un montón de aventuras e historias para contar y le encontraré la vuelta. Y ahí empecé este proyecto que terminó llamándose WeHostels, que era básicamente una aplicación de celular para reservar hostels. Y la idea se me ocurrió obviamente porque lo único que podía pagar en ese momento era hostels, digamos, no podía ni alquilarme un departamento, entonces andaba de hostel en hostel y siempre tenía que sentarme en la computadora del hostel a buscar el siguiente hostel. Y habían salido los smartphones, ¿no? Me había comprado yo mi primer smartphone y no había apps para reservar hostels. Entonces de esa necesidad surgió la idea. Me asocié con un chico que conocí ahí, que era programador, y juntos diseñamos esta aplicación. Y bueno, ahí empezó la aventura emprendedora en mi vida, donde eh, también el primer año durísimo, tratando de levantar capital de inversión en Nueva York, donde yo miraba esos edificios gigantes de Nueva York y decía, mira la cantidad de guita que hay en esta ciudad, ¿cómo no voy a poder conseguir que alguien me tire un billete? Pero al comienzo era no, 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 ni me respondían los mails, porque claro, no entendía cómo funcionaba el juego, no entendía los términos, no entendía, hablaba mal inglés realmente. Y bueno, 2 años más tarde recién pudimos conseguir una inversión, una ronda de inversión y levantamos $1.000.000. Y para mí fue muy loco porque justo era el año que yo estaba cumpliendo 30 y dije, bueno, levanté mi primer millón a los 30 años, o sea, tengo mucho por delante. Y bueno, nada, levantar esa ronda de inversión fue como un hito importante para mí, pero fue simplemente el comienzo del trabajo. Seguimos construyendo la compañía y de ahí 2 años más tarde vino una empresa de Boston y nos hizo una oferta para comprar nuestra empresa. Y, y nada, en realidad todo empezó en una conversación en un restaurante mexicano de Nueva York donde el CEO de la empresa que nos ofrecía comprar me lo dijo medio en broma, medio en serio, y se terminó convirtiendo en una conversación en serio. La razón por la cual nos querían comprar es porque ellos era la agencia de estudiantes, la agencia de viajes de estudiantes más grande de Estados Unidos, y para ellos era como muy estratégico tener una aplicación móvil que les permite a esos estudiantes reservar hostels. Entonces, como había una gran sinergia estratégica. Bueno, vendimos la empresa, yo pasé a trabajar con ellos. Y después, bueno, sucedió otra situación que me llevó a otra idea de emprendimiento, que fue que volví a Argentina, finalmente tenía un poquito de plata, compré regalos para mi familia y los puse en mi valija, y cuando venía para Navidad, la aerolínea perdió la valija, lo cual sucede bastante comúnmente, y eso me llevó a preguntarme, che, ¿cómo puede ser de que no haya un sistema para traquear tus valijas, para saber dónde están? O sea, tenemos GPS, tenemos 3G, ¿cómo puede ser de que no haya eso? Y con un amigo en Nueva York le comenté esta idea tomándonos un café en Nueva York y mi amigo me dijo, está buenísima, hagámosla. Mi amigo tenía algo de experiencia en China, había estado en China, trabajando con fábricas de China. Y él me dijo, vos sabés hacer aplicaciones móviles y sabés el mundo del emprendimiento tecnológico de Estados Unidos, yo sé de China, hagámoslo. Y así empezó esa aventura que fue inventar un producto nuevo, me divertí un montón, siempre había sido mi sueño también cuando yo era chiquito ser inventor, y de repente estábamos inventando un producto, y ahí, no sé, realmente
es muy divertido crear algo de cero sin ningún tipo de restricciones y después bajarlo a la realidad y darte cuenta de que, bueno, esto no se puede fabricar, esto es muy caro y tal. Bueno, eso me llevó a China, me mudé, estuve un año en Hong Kong. Hong Kong es una ciudad fascinante y es la entrada a la China más profunda, digamos. Tenés Shenzhen al lado, donde están todas las fábricas, y, y fue duro porque era un trabajo realmente muy intenso, pero la verdad que también muy enriquecedor conocer esa parte del mundo y cómo se trabaja ahí. Eh, y bueno, finalmente enfrentamos, o sea, la empresa le estaba yendo re bien, lanzamos los productos, estábamos vendiendo miles de valijas, salimos en todos los periódicos internacionales que te imagines, New York Times, CNN, BBC, celebrities empezaron a usar nuestra valija, Usain Bolt, Sean Penn, etcétera. Y como estábamos en la cresta de la ola, sucedió de que las aerolíneas decidieron prohibir las baterías de litio, que son las que tenían nuestras valijas, y con eso le damos energía al sistema de traqueo. Y, y bueno, de un día para el otro no podíamos vender nuestros productos. Prohibieron nuestros productos en Estados Unidos primero, después en Europa. Así que fue también un momento difícil, pero también una gran oportunidad de aprendizaje, ver qué se hace con una empresa enfrente a una crisis así. Para ese momento teníamos más de 60 empleados en la empresa, teníamos oficinas en Nueva York, en Hong Kong, en Argentina. En Argentina habíamos armado una oficina en Buenos Aires donde teníamos la mayor parte del equipo. Y bueno, fue enfrentar esa situación con la mayor integridad posible y salir a tratar de vender la empresa. Teníamos 12 patentes que eran muy valiosas, que habíamos inventado cosas que no existían, digamos. Y bueno, logramos que una empresa que se llama Travel Pro se interese en todo eso. En realidad logramos que varias empresas se interesen, pero Travel Pro fue la que realmente puso una propuesta para comprarnos la empresa y se la vendimos. Y nada, después de eso, habían pasado casi 10 años que yo me había ido de Tucumán. Estaba quemado, estaba realmente cansado, quemado, un poco confundido, porque dije, ok, está buenísimo todo lo que hice, pero al final, o sea, si uno se enfoca solamente en el éxito y en la plata, es muy vacío, realmente. Y tuve así como un momento de crisis personal de decir, bueno, ok, ya está, ya me demostré a mí mismo de lo que soy capaz, de qué se trata ahora, cómo sigue todo esto. Y ahí me decidí tomar un año sabático de no trabajar, y lo primero que hice fue volví a Tucumán, y yo tengo 2 hermanos, y mis hermanos me dijeron, yo le dije a mi hermano, estoy quemado chicos, quiero irme de vacaciones a algún lado, y mis hermanos me dijeron, ¿por qué no nos vamos a Perú manejando, de acá de Tucumán? Y eso hicimos, salimos en auto hacia Jujuy, Salta, Jujuy, de ahí cruzamos Bolivia, y en Bolivia nos agarramos bus, y cruzamos Bolivia, lago Titicaca, Perú, llegamos a Cusco, y de Cusco nos metimos a la selva, y nos metimos profundo en la selva amazónica del Perú, y estuvimos un tiempo ahí, y eso fue como muy hermoso para mí, desconectarme completamente. Mis hermanos me robaron el celular, y no me permitían que tenga nada, así que durante un par de semanas estuve completamente desconectado. Y bueno, esa reconexión con la naturaleza me ayudó a mí a acordarme de que yo siempre desde chiquito había sido bastante enamorado de la naturaleza, de la hermosa yunga tucumana que tenemos en Tucumán. Mis abuelos tenían casa en las estancias, y siempre me la pasé, digamos, por ahí, por la montaña. Y también, bueno, como que todo ese momento de reflexión me sirvió para ver todo lo que yo había visto en China. En China, China es la gran fábrica del mundo y por lo tanto es el gran contaminador del planeta, pero al final está fabricando los productos que consumimos en todo el resto del planeta, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica. Y después, ahí cuando estaba en Perú, vi la deforestación también, vi cómo seguimos desmontando y desmontando y desmontando, y si sigue así, un día nos vamos a quedar sin naturaleza. Y entonces, como que todo eso me cayó la ficha, no, acá lo que yo tengo que hacer es poner todo lo que aprendí como emprendedor,
al servicio de tratar de revertir la crisis ambiental, la crisis del cambio climático, que es la crisis más grande que se enfrenta la humanidad realmente. Todas las otras crisis se achican realmente frente a la posibilidad de perder un planeta sano en el cual vivir, ¿no? Y entonces, bueno, con eso volví a California y me instalé en un bosque de acá de California muy lindo, que de hecho es acá, esto acá atrás, el bosque de las montañas de Santa Cruz. Y desde acá empecé a hablar con expertos y a tratar de informarme y de entender mucho cuáles eran las posibilidades en las cuales la tecnología podía jugar un papel a la hora de tratar de resolver el cambio climático y la crisis ambiental. Y así surgió la idea de este proyecto que se llama Pachama, donde lo que hacemos básicamente es, hay un sistema por el cual si uno protege y restaura bosques, es decir, si hace reforestación o protección de bosques, puede recibir pagos de empresas que están buscando compensar su huella de carbono. Es decir, todas las empresas emiten carbono a la atmósfera y ahora hay una movida por la cual las empresas buscan ser carbono neutral, lo cual significa que tienen que obviamente reducir sus emisiones y compensar las emisiones que quedan por medio de comprar estos créditos de carbono que se le dan a gente que protege o restaura bosques. Ahora, el problema era de que hasta ahora es un sistema altamente ineficiente donde todo se hace con papel, con auditores, con burocracia, y donde si vos querés certificar un bosque en Tucumán, te tiene que venir un auditor de Washington o de Suiza, lo cual cuesta fortunas, entonces olvídate. Y eso, como resultado de eso, hoy en la Argentina hay un solo proyecto en Corrientes que certificó crédito de carbono, cuando tenemos tanto bosque para proteger y para restaurar. Entonces lo que hace nuestra empresa es usar tecnología en todos los aspectos de este sistema para tratar de reducir la barrera y hacerlo más fácil. Entonces, por ejemplo, usamos imágenes satelitales e inteligencia artificial para auditar y medir que el bosque está ahí y cuánto carbono captura. Y después creamos un mercado online como Airbnb o como Mercado Libre, si querés, donde pueden juntarse el comprador con el vendedor de estos créditos de carbono. Y ahora estamos empezando a armar una plataforma para ayudar a que el que tiene tierra pueda venir a nosotros y que nosotros lo ayudemos a, de alguna manera, navegar el proceso de certificación de una manera más eficiente. Y el objetivo al final del día es de que poder mandar más plata para proteger y restaurar bosques, lo cual es clave para resolver el cambio climático. Así que bueno, ahora este proyecto realmente me ha sido todo más fácil porque ya conocí inversores, ya conocía ingenieros, ya sabía cómo funcionaba el juego, ya tengo mucha más confianza en mí mismo, digamos. Es decir, siento que todo lo que pasó antes fue de alguna manera un entrenamiento para poder llegar a este proyecto en el cual ojalá pueda hacer la mayor contribución posible. Y bueno, resumiendo, y de ahí me gustaría abrir la pregunta, así conversamos. Las cosas principales que yo aprendí en este viaje, una es de que se puede. Lo que quieras proponerte se puede. Es la típica frase inspiradora, medio cliché, ¿no? Pero es verdad, realmente es verdad. Y los tucumanos no somos menos que nadie. Yo, concepcionense, ¿viste? Fui a la escuela técnica, la ENED número 1 de Concepción. Bueno, estoy acá jugando en Silicon Valley, de igual a igual, con gente que fue a Harvard, MIT. Es más, trabajan para mí, gente que fue a Harvard, MIT. Muchas veces le hago bromas yo a los chicos de mi equipo. Ustedes fueron a universidades a las cuales yo no podría haber entrado, ¿entendés? Entonces, número uno, hay que creérsela sin caer en la arrogancia, pero hay que creer en uno mismo y animarse a ir a por lo que uno se imagina que puede hacer. Número dos, de que realmente el éxito, la plata y todas las cosas que nos vende la sociedad moderna no son lo que hay que buscar. Lo que hay que buscar es cómo contribuir realmente. Y cuando uno busca cómo contribuir, es cuando se encuentra el trabajo más satisfactorio. Número tres, de que realmente
el mundo está cambiando mucho. No solamente Argentina está en crisis, el planeta está en crisis. Me imagino que están siguiendo las elecciones acá en Estados Unidos, o sea, el planeta está en crisis. Esta es una época muy clave para la humanidad, y entonces yo creo de que hace falta un cambio de conciencia, y donde en el momento en que empecemos a hacer el cambio de conciencia personal, no solamente le va a ir mejor al mundo, nos va a ir mejor a nosotros. Yo también, otra cosa que aprendí a lo largo del camino fue karma. Karma existe y es real, es decir, que cuando uno más da, más recibe. Y creo que por ahí va, ese sería como mi libro favorito de negocios en este momento. Es un libro que se llama El cortador de diamantes, que escribió un monje budista, donde básicamente el mensaje principal es de que si querés tener éxito en los negocios, tenés que generar buen karma. Y no es lo que te recomendaría generar probablemente una conferencia de negocios, pero para mí es lo que más me ha servido. Dicho eso, de nuevo, agradecido con la Universidad de Tucumán, la carrera de administración, muchas cosas que aprendí en la universidad me sirvieron, realmente. Otras no. Contabilidad 2 todavía la odio y no sé por qué, me pasé todo ese tiempo estudiando eso. ¿Cómo se llamaba la segunda de matemática? Cálculo, nunca en mi vida usé derivadas, pero estuvo bueno aprenderlo. Lógica sigue siendo mi materia favorita de la universidad. Que era optativa. Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, disparen. Bueno, gracias Diego por las palabras y bueno, por todo lo que nos comentaste de tu vida y de tu trayectoria y de los pasos que seguiste desde que saliste desde acá, desde Tucumán hasta ahora que estás ahí instalado. A ver, si tienen preguntas pueden hacerlas en el chat, yo las voy viendo. Bueno, acá Victoria dice si se le puede repetir el nombre del libro que le ha interesado. ¿Cortador de diamante? El cortador de diamante de Rishi Michael. Ahora lo pongo acá. Ahora pongo acá el link. Ahí el profe Miguel Pero tiene una pregunta. Creo que habilita el micrófono, Miguel. Bueno, buenas tardes, Diego. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Verlo. Lo felicito por el éxito que ha logrado y las ganas de seguir trabajando. Quiero hacer una pregunta. Tu plataforma, no lo tome a mal, ¿no? Pero no es una plataforma que vende permisos para contaminar. O sea, de alguna forma, digamos, lo que hace es que aquellas empresas que tienen muchos recursos y que son altamente contaminantes puedan seguir contaminando. El problema de la contaminación es un problema de carácter global. O sea, este mecanismo de los cap trading, digamos, o sea, permisos para emisión, a veces tiene un efecto local, pero no resuelve el problema globalmente. Las soluciones que se plantean como soluciones más expeditivas y más generales son un tax, o sea, un impuesto a la emisión de carbono global. O sea, eso sería mucho más directo y quizás un poco más efectivo. Pero y aquí va una suerte de insinuación. Si bien yo creo que la tecnología es uno de los recursos con los cuales el mundo en definitiva espera poder atenuar este problema del cambio climático, a mí me parece que la solución definitiva está en cambiar los hábitos de consumo y de vida de la gente. Entonces, ¿por qué no piensa en una aplicación de nudging para mostrarle a la gente cuyos hábitos de consumo y de vida son contaminantes, ¿no? Tipo como que hacen algunos, digamos, con la factura de energía eléctrica, que le muestran cuánto consume uno y cuánto consume el vecino, y de esa manera
se pone en una situación así, yo soy más contaminante que el vecino, tengo un poco más de culpa, ¿no? Un poco esa es la idea, ¿no? Sí, definitivamente, gracias, profesor. A ver, de tres formas respondería. Por un lado, lo que hace esta presión que hay para que las empresas alcancen carbono neutral, significa que de alguna manera las empresas están empezando a poner un precio interno al carbono. Es decir, una vez que una empresa se compromete a ser carbono neutral, y eso significa que tiene que medir sus emisiones, reducir sus emisiones y compensar sus emisiones, dado que los créditos de carbono tienen un precio en el mercado, eso empieza a ser una especie de impuesto, autoimpuesto por las empresas, y en algunos lugares se está empezando a hacer regulación. Ese impuesto que la empresa tiene ahora dentro de su propia estructura crea un incentivo interior hacia moverse fuera de del petróleo, digamos. Es decir, a moverse hacia energías renovables, hacia reducir sus emisiones a cero, ¿no? Por otro lado, todo ese dinero, una de las razones por las cuales para nosotros nos parecía muy importante empezar esta empresa es porque todo ese dinero que está yendo hoy ya a mercados de carbono, generalmente iba a proyectos irrelevantes, iba a proyectos que realmente no tenían un efecto en reducir emisiones o en recapturar carbono de la atmósfera. Mientras tanto, los bosques siguen siendo decimados de una manera muy alarmante y es básicamente como si fuera un paciente con una herida sangrando. Tenemos que pagar para parar la deforestación y empezar restauración de bosques, y las próximas 2 décadas son las décadas claves para esto. Entonces sí, yo de alguna manera veo el mercado de créditos de carbono como un mercado transicional que durante los 20 y los 30 va a ser clave para incentivar a las empresas para moverse hacia energías renovables y reducir sus emisiones, y por otro lado transferir fondos hacia la protección y restauración de bosques. Por otro lado, la otra cosa que creo es de que incluso si mañana, por una cuestión mágica, paráramos de emitir carbono a la atmósfera, paráramos de quemar fossil fuels, aún así deberíamos restaurar los bosques del planeta porque ya hay demasiado carbono en la atmósfera. Tenemos que recapturar al menos 200 gigatons de carbono de la atmósfera, y la única manera de hacerlo a escala es restaurando bosques en el planeta. Ahora, como punto final, 100% coincido con usted de que la solución de fondo acá es movernos más allá de energías contaminantes, y eso empieza por hábitos del ser humano y también de las empresas, sinceramente. O sea, las empresas tienen mucho más poder que el individuo, pero sí, 100% empieza con el individuo. Yo personalmente me compré un auto eléctrico, me hice vegetariano, y trato de reducir mis emisiones a cero, y es lo que también creo que cada persona debería hacer, pero mientras sucede esa transición que nos puede llevar a llegar 2 décadas, hoy nosotros ya estamos transfiriendo millones de dólares para restaurar y proteger bosques, que es, de nuevo, es la herida que el paciente tiene, que hay que inmediatamente sanar mientras hacemos que el paciente cambie sus hábitos para que no se enferme. Un poco así lo veo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Diego, te hago yo una consulta, luego seguimos ahí con el chat, que hay varias. Te quería hacer 2 preguntas respecto del proyecto. Una es, ¿cómo se financian ustedes en Pachama? A través de ronda de negocio, entonces de concursos, financiamiento, no sé, inversores ángeles, no sé cuál es el sistema de financiamiento que tienen. Y otra consulta es si están pensando en utilizar la tecnología que tienen, no solo para huellas de carbón, sino también, por ejemplo, para generar información para agricultura o mejorar procesos de agricultura o algo por el estilo. Vale, respecto a la primera pregunta, sí, la manera que nos financiamos hasta ahora es con inversores privados que invierten en startups. Startups se le llaman acá en Estados Unidos a los emprendimientos tecnológicos en su etapa temprana,
y hay todo un ecosistema de inversores que invierten en este tipo de proyectos. Yo empecé con inversores individuales, es decir, personas que invierten de su bolsillo, y tuve, como les contaba, ya en este proyecto ya tenía una red de contactos acá en California, y tuve la suerte de poder, por ejemplo, hablar con el fundador de Uber, y el fundador de Uber le encantó la idea, y él fue el que puso la inversión más grande. Una vez que entró el fundador de Uber, me resultó mucho más fácil, porque todo el mundo quería co-invertir con él, porque es un tipo muy conocido aquí, y esa fue la primera ronda de inversión. Y después este año hicimos una nueva ronda de inversión, donde conseguí que se interesara el fondo de Bill Gates. Bill Gates armó un fondo específicamente para el cambio climático, y bueno, tuve la fortuna de poder contactar con ellos, que a ellos les guste mucho la idea, y de nuevo, una vez que entró el fondo de Bill Gates, me fue mucho más fácil porque mucha gente quería invertir, y bueno, terminó entrando Amazon, que es la empresa de Jeff Bezos, entró Serena Williams, la tenista. La verdad que siempre sucede que un poco uno tiene que conseguir ese primer inversor ancla, le llaman, que es el que pone su nombre, el que pone su reputación, y después siempre es mucho más fácil después conseguir otros inversores que sigan. Pero básicamente sí vendí acciones de mi empresa a cambio de inversión en la empresa, y lo que estos inversores esperan es de que a medida que la empresa crezca, en algún momento ellos puedan vender sus acciones a la bolsa de valores o a otra empresa o a otro inversor. Bueno, la segunda pregunta me preguntaste si la tecnología aplica a la agricultura. Sí, aplica. Nosotros todavía no nos vamos a enfocar en eso por ahora, pero definitivamente la agricultura tiene un gran impacto ambiental, y es decir, la humanidad está en camino a tener 10.000 millones de habitantes en el planeta, y la única manera que vamos a poder sobrevivir es si logramos generar agricultura sostenible, que pueda generar alimento para 10.000 millones de personas, pero sin destruir los suelos, sin destruir los bosques, y sin destruir la salud de las personas. Entonces realmente es un desafío. ¿Cómo planeamos de una manera inteligente y global la agricultura de las siguientes décadas? Y la única manera de hacerlo es si contamos con datos globales generados por imágenes satelitales e inteligencia artificial, que es mucho mejor que cualquier ser humano a la hora de planear y de predecir futuros escenarios. Bien. Diego, ahí consultas, ¿qué consejo le podrías dar para quien quiere empezar un emprendimiento? Sí. ¿Cuál sería Bueno, el consejo? creo de que la cosa principal es, las ideas son gratis, la ejecución es mucho más clave que la idea, y es muy importante cuando uno tiene una idea, no enamorarse de la idea, sino más que nada enamorarse del problema o enamorarse de la misión, y después con la idea ser muy flexible y realmente ir y hablar con un montón de gente, contarle la idea, y ir enriqueciendo la idea en base a la retroalimentación que te va dando la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esta idea de Pachama, yo primero escribí un Google Doc donde describí un poco mis principales puntos de la idea, y era re distinta la idea al comienzo, y fui mostrándose a la gente, hablando con gente, y la gente me decía, no, bueno, pero ten en cuenta esto, fíjate esto otro, tal, y así la idea fue morfando hasta, digamos, llegar a la forma que tiene hoy. Entonces, eso, no apegarse a la idea, sí apegarse a el por qué querés hacerlo. Querés hacerlo porque realmente viste el problema y querés resolverlo. Eso sí está bueno ser muy persistente con eso. Y después, una vez que la idea toma forma, de ahí lo segundo clave es el equipo. Ok, con quién no se puede hacer nada solo. Yo no hice ninguno de estos proyectos solo. Siempre fue rodearme de gente inteligente, con buenos valores, trabajadora, que
que fuera complementaria a mí, es decir, que no sea igual a mí, porque si es igual a mí, bueno, estamos todos jugando el mismo puesto, ¿no? En la cancha, entonces tenés que buscar delantero, defensor y mediocampistas, ¿no? Y de ahí motivar, o sea, yo creo que el superpoder de un emprendedor es el entusiasmo, y tenés que ser una usina de entusiasmo hacia todo el mundo. Mucha gente te va a decir que no, mucha gente te va a ignorar, o realmente tenés que ir a convencer a gente de que crea en algo que no existe, digamos. Entonces, la única manera de hacer eso es con entusiasmo, y entonces tenés que recargarte, pues obviamente que se acaba el entusiasmo. Yo llego los viernes y termino así como tirado, donde se me acabó el entusiasmo, y de ahí es importante los fines de semana realmente recargarse con lo que sea que te haga bien para después poder seguir inspirando y atrayendo gente a que quiera ser parte de tu proyecto. ¿Qué diferencias ves entre emprender desde Silicon Valley a emprender desde Tucumán? Y, a ver, yo nunca emprendí en Tucumán, así que no podría decirlo, pero obviamente que voy todos los años y mi familia está ahí, o sea que estoy bastante familiar con los desafíos que tiene Tucumán. Creo de que acá hay muchas cosas que son más fáciles acá, definitivamente. Pero al mismo tiempo, acá la barra es altísima, ¿entendés? Acá estás compitiendo contra los mejores del mundo, ¿entendés? Entonces, la dificultad no es quizás las trabas que existen en el contexto, sino más el hecho de que estás jugando con gente contra gente muy capaz, ¿no? Eso sería quizá la principal diferencia. Yo creo de que hay ciertas cosas que son iguales en todos lados, como por ejemplo esto que les decía de karma. Karma es una forma de decir de que uno siempre tiene que dar más de lo que espera recibir. Uno siempre tiene que actuar con integridad. Y en Argentina a veces hay esta especie de creencia de que, bueno, no, acá las cosas son tan difíciles de que, digamos, si no sos un poquito garca, no vas a poder tener éxito. Bueno, yo no creo eso. Yo creo de que la integridad, la ética son claves acá, en Argentina, en China, en todos lados. Y que sí hay que pensar a largo plazo. Es verdad que en Argentina es difícil pensar a largo plazo cuando tenés 30% de inflación y cuando no sabes qué va a hacer el siguiente gobierno, entiendo, pero lo que sí se puede pensar a largo plazo es las relaciones. Es decir, yo no ser tan transaccional y cuando me intercambio con alguien, no decir, che, a ver, ¿qué le gano yo esto hoy? Sino decir, ¿cómo construyo una relación para que dentro de 20 años, o dentro de 10 años, dentro de 20 años, tengamos un negocio fructífero? Eso sería, digamos, lo que creo que es universal, no importa el contexto. ¿Cómo hiciste, Diego, cuando llegaste a Estados Unidos? ¿Cómo fue ese proceso de adaptarte a la cultura de negocios de Estados Unidos? Bueno, el idioma, vos habías estudiado acá, te fuiste sin saber nada y te instalaste. Sí, fue duro el comienzo. Una cosa que hice, me acuerdo, me prohibí a mí mismo leer en español. Entonces, por ejemplo, no entraba en ningún website en español, no entraba a La Gaceta ni a La Nación, entraba al New York Times, entraba a periódicos en inglés y si leía un libro lo leía en inglés. O sea, como me forcé a, de alguna manera, desconectarme de mi pasado, si querés, para enfocarme en entender cómo funciona acá la cosa, cómo se habla, cómo se escribe, cómo piensa la gente. Y así eso fue varios años que estuve así como muy tratando de inmersarme en la cultura. Después, ahora sí leo La Gaceta y leo La Nación, pero fue eso, una especie de forzarme, fue duro. Hay muchas diferencias. Para darles una diferencia muy básica, en Argentina escribimos mails largos, somos muy floreamos mucho a la labia, ¿no?
En Estados Unidos los mails son mucho más cortitos, pum, 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 al palo, al grano, ¿no? Y sí, sí, eso, tratar de ser una esponja y estar muy atento a observar cómo... Me acuerdo, yo en Tucumán cantaba en un coro, el coro de la universidad, y la directora del coro una vez me dijo, donde fuerais, haced lo que vierais, o algo así, una frase que me dijo que era básicamente, cuando yo llegué al coro no sabía qué hacer, y me dijo, vos mirá qué están haciendo los otros y hacé eso. Y un poco eso me sirvió. Tengo una consulta un poco, bueno, yo conozco bastante de tu historia. ¿Cómo, cuando estuviste en Nueva York, estuviste trabajando en WeWork, te instalaste ahí? Conozco que muchas empresas, digamos, surgieron con estos sistemas de coworking. Sí. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Es recomendable? ¿Ya pasó de moda? Bueno, ahora WeWork tengo entendido que está con serios problemas también a nivel mundial. ¿Vos crees que eso ya pasó, que ahora el emprendedurismo surge por otro lado? No, sí está buenísimo el tema de los coworking, porque, digamos, antes de los coworkings vos tenías que alquilarte tu empresa, tu oficina, y alquilar una oficina es un montón, tenés que comprar muebles, tenés que poner internet, es un montón de costo y no tiene flexibilidad. En cambio surgieron estos coworkings donde realmente vos te alquilás una silla en una mesa, y si el emprendimiento son 2 o 3, o en realidad 3 sillas, y tenés todo armado y es mucho más flexible y vas a un lugar donde además podés conocer otra gente y eso también es enriquecedor. Ahora lo que está surgiendo como una tendencia muy interesante es empresas remotas. Cuando empezó la pandemia, nosotros dijimos, ok, cerramos la oficina y cada uno trabaja desde su casa. Y se trabaja por Zoom o por Google Hangout y coordinamos todo por internet. Tenemos un software de project management que se llama Asana. Usamos Slack para comunicarnos en lugar de email. Los ingenieros se comunican por GitHub. Usamos una herramienta que se llama Notion para compartirnos el conocimiento. Tenemos una especie de Wikipedia interna donde ahí tenemos todo el conocimiento de la empresa. Y la empresa vive ahí, vive en la nube, vive en el ciberespacio. Y de ahí cada uno trabaja en su casa. Y a mí me parece eso maravilloso. De hecho, me acuerdo que un profesor de la universidad, en la materia, bueno, no me acuerdo, pero un profesor de la universidad durante la carrera nos dijo, el futuro son las empresas virtuales, empresas que no tienen presencia física, que existen solamente en el ciberespacio. Yo me acuerdo en ese momento flasheando diciendo, wow, qué bueno cuando eso pase. Bueno, está pasando ahora. Nuestra empresa es una empresa virtual. Tengo otra consulta, ahí en el chat nos ponen, un poco yo resumiendo la idea. La pregunta era, vos siendo egresado, ¿cuáles son las debilidades o fortalezas que ves en la carrera de administración y en la nuestra en particular? ¿Y Sí. qué estás viendo o necesitando en tu empresa? ¿Qué podríamos mejorar? ¿Qué es lo que vos estás demandando para tu equipo de trabajo? Bien. Bueno, yo creo de que el futuro de la economía es la tecnología, ¿no? O sea, si vos te fijás hoy cuáles son las empresas más valiosas del mundo en el S&P, en Fortune 100, son Apple, Amazon, Google, Facebook, Salesforce, etcétera, etcétera, etcétera. Si vos te fijabas hace 10 años, esas empresas eran Exxon, no sé, las petroleras y las industriales, ¿no? Hoy las empresas más grandes del planeta son las tecnológicas. Y eso te habla de que realmente la transformación digital de la cual se viene hablando desde los 90 está sucediendo. Entonces creo que tenemos que formar profesionales para esa economía, para la economía digital. Entonces, por ejemplo, sí, muchas de nuestras carreras fueron diseñadas en la era industrial. Bueno, ahora hay que adaptarlas a la era digital. Y quizás todas las materias deberían tener algún aspecto de, bueno, esto aplica así a la era digital. No sé, finanzas, producción, marketing, etcétera. Todo de alguna manera tiene
una forma un poquito distinta en la era digital. Entonces, creo que ese sería el aspecto principal. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna consulta adicional. Si no, ya lo vamos desocupando a Diego. Se ve que es un hermoso día ahí en San Francisco. Sí. Juan José, tenías una pregunta, ¿querés hacer la pregunta? Hola, hola, ¿me escuchas? Sí. Hola. Sí, Sí. ahí te escuchamos. Yo tengo una pregunta sobre lo que hace, digamos, Pacham en sí. Por ejemplo, o sea, se enfocan, digamos, en lo que es reforestar zonas donde no hay árboles o mantener bosques, digamos, nativos tal como están, digamos. Sí. Y la otra, esa es una pregunta, y después otra, si sobre esos espacios, digamos, que se mantienen, digamos, tienen que tener para poder ser parte, digamos, de la venta esta de créditos, alguna control, digamos, sobre monocultivo, sobre la salud, digamos, de ese bosque. Sí, respecto a la primera parte, sí, tanto reforestar como mantener un bosque nativo puede recibir crédito de carbono. Para que un bosque nativo en pie reciba créditos de carbono, tiene que de alguna manera estar bajo peligro de deforestación. Es decir, por ejemplo, en la Argentina hay las zonas la zona roja, donde no se puede deforestar. Bueno, eso no aplicaría porque ya por ley no se puede deforestar. Pero si es una zona donde, no sé, una empresa de limón puede desmontar para hacer limón, ahí sí, porque de alguna manera la empresa está incurriendo en un costo de oportunidad por no desmontar, entonces ahí es donde sí se puede pagar crédito de carbono. Pero ahora hay realmente más interés en el mercado por reforestar zonas donde antes había bosque nativo y reforestar bosque nativo. Y eso. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos terminando entonces, Diego, a todos los asistentes, muchísimas gracias por participar. Diego, muchas gracias por transmitir todo tu conocimiento, tu experiencia. Realmente en unos minutos hemos podido absorber una cantidad de experiencia que a todos los que están, bueno, ya finalmente agradecerte siempre tu compromiso con nosotros, con la carrera. Nosotros siempre creemos que esta carrera va creciendo gracias también al feedback de nuestros egresados. Gracias a Dios hoy tenemos egresados en todas partes del mundo, en Argentina, haciendo actividades, estando en cargos gerenciales, de decisión, en organizaciones públicas, privadas, en consultores, etc. Realmente hemos hecho una red muy importante de egresados y queremos seguirla cultivando, y vos sos, por supuesto, dentro de esa red un gran referente para todos. Así que muchísimas gracias por estar acá y gracias, por supuesto, a todos los que hoy han asistido. Bueno, se agradece muchísimo por la invitación y sí, digamos, nuestra universidad realmente es muy buena. De nuevo, lo confirmé cuando estuve afuera estudiando en otras universidades o conociendo gente de las mejores universidades del mundo, así que sí, aguante la UNT. Y por otro lado, bueno, a emprender, chicos, es decir, las empresas del futuro las va a crear alguien que no es más inteligente ni más capaz que ustedes. La va a crear gente como ustedes, y necesitamos crear empresas para un nuevo siglo, realmente, para una nueva época de la humanidad, que sean ojalá empresas que le hagan bien al medio ambiente, a las personas, y no la va a crear las grandes empresas. Eso, o sea, no es así. Todas las empresas las creó alguien igual que ustedes. Así que adelante. Bueno, muchas gracias. Un saludo grande. Muchas gracias, Diego. Chao, chao.